Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Bien, el día de hoy aquí en Jurídica Sandra Yaya les contaré lo que hace más o menos 7, 8 horas pasó el día de hoy. Finalmente, el senador Iván Cepeda, como ciudadano colombiano y altamente preocupado, tomó la iniciativa de interponer una denuncia penal por los hechos que ya hemos escuchado durante estos días, que pues no pueden pasar desapercibidos, no pueden ser ignorados y por ende los culpables no pueden seguir libres impunemente como si no hubiera pasado absolutamente nada. Nos referimos al expresidente Iván Duque Márquez. Le hemos conocido en estos días grandes escándalos, mega escándalos de corrupción, como el caso de los 100 billones desaparecidos en la UNGRD durante el tiempo de la pandemia. El caso de la compra de madera ilegal a través de empresas que están conectadas con el Clan del Golfo, por lo cual hubo una cantidad de miles y miles de millones de pesos que se lavaron. Activos, dinero, más la compra del software espía Pegasus, que prácticamente puso en peligro a mucha gente y a otros, lamentablemente, por sus efectos les quitaron la vida a esas personas por culpa de ese paquete, de ese software. Y que hoy pues tienen que ponerse en tantas correcciones al caso de que el senador Iván Cepeda dijo, no, esto no se puede parar, esto no se puede pasar como si nada, hay que poner una denuncia penal porque es muy grave los muchos delitos que cometieron en el gobierno Duque. Los funcionarios que estaban con la UGR como directores en ese entonces, funcionarios y todo eso, tienen que pagar con cárcel y denunciar también a aquellas personas que están detrás de todo ese movimiento. Bien, entonces aquí está la denuncia que interpuso el senador Iván Cepeda. Dice así, a través de su web, Iván Cepeda. Senador Iván Cepeda denuncia al expresidente Iván Duque por presuntos delitos relacionados con la compra ilegal del software espía Pegasus y transferencias irregulares de fondos. Transferencias irregulares de fondos nos referimos a las transferencias que se ejecutaron en el 2021 en Israel. Ya muchos conocemos el tal banco donde pasaron esas cosas, pero eso no es nada. O sea, frente a todo lo que hemos escuchado, pienso que si un ciudadano no le pone una denuncia penal severa y de extensión hacia nivel internacional, pues no se está haciendo absolutamente nada y entonces los culpables, los responsables van a seguir libres e impunes y siguen cometiendo delitos y seguirán cometiendo delitos porque mientras no se les tranque, ellos van a seguir cometiendo delitos. Entonces es punto ya de que se les ponga un tate quieto firme y que proceda la justicia a investigar y proceda la justicia a poner en la cárcel a los que tiene que poner en la cárcel, caiga quien caiga. Eso debe ser así. Entonces, bien, leeré acá. El senador manifiesta que el expresidente habría incurrido en lavado de activos, violación ilícita de comunicaciones, ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la comunicación privada entre personas, peculado por aplicación oficial diferente, violación del régimen legal
o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y concierto para delinquir, entre otros. O sea, son numerosos delitos los que cometieron en ese gobierno. La acción penal busca esclarecer si este software fue utilizado para interceptar comunicaciones en Colombia, especialmente durante el estallido social del 2021, evento que resultó en múltiples detenciones, heridos y fallecidos. Bogotá, Distrito Capital, 25 de septiembre del 2024. El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, presentó ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia en contra del expresidente Iván Duque. Tiene que ser directamente allá porque es la única parte donde los pueden investigar por el nombramiento que tienen, básicamente. ¿Sí? Entonces dice así, el congresista pidió que se investigue la legalidad de la compra del software espía Pegasus y el posible desvío de fondos públicos durante su gobierno, porque obviamente hubo mucho. La denuncia se fundamenta en el informe de la revista Raya, publicado el 28 de julio del 2024, que revela que el gobierno de Duque que habría adquirido el software con fondos presuntamente provenientes del narcotráfico tras reuniones secretas en Israel en el 2021. De hecho, ya se entiende que eso no es presunto, eso ya está definido, está esclarecido, ya es un hecho real que sí se compró ese software y es un hecho real que el banco que recibió el dinero mandó la carta, ya dijo todo, lo presentó el presidente Gustavo Petro, entonces esto ya es una cosa real. Pero pues no podemos decirlo todavía que sea algo presuntivo, es que es real. Esta grave acusación fue respaldada por el presidente Gustavo Petro en su alocución del 4 de septiembre del 2024, quien destacó reportes financieros israelíes que señalan actividades inusuales en instituciones financieras de ese país entre julio y agosto del 2021. Estos informes coinciden con circunstancias altamente sensibles en Colombia, como señala la acción penal de Cepeda. Durante este periodo el país atravesó un estallido social sin precedentes, con movilizaciones masivas entre el 28 de abril y el 20 de octubre del 2021, que resultaron en más de 100 personas con traumas oculares, 1970 detenciones y 744 casos con imputaciones criminales, incluidos delitos de terrorismo. Además, antes de las campañas electorales de octubre del 2021 se consolidó una alianza entre Colombia e Israel bajo el pretexto de combatir el terrorismo tan solo 15 días después del paro nacional. 15 días después del paro nacional. Eso también lo pudimos expresar en un video que mostramos donde Diego Molano, quien era el ministro de Defensa del gobierno Duque, viajó a ese país como el viceministro de Defensa también, que estuvo en ese país, y varios generales que estuvieron en ese país, y también Iván Duque Márquez. No lo pueden negar, no pueden negar eso. Se debe recordar que durante el gobierno del expresidente Iván Duque, el senador Iván Cepeda denunció públicamente varios episodios de espionaje que evidenciaban la grave situación de abuso de poder y vulneración de derechos en el ámbito político, relacionados con operaciones de inteligencia ilegal por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, que habrían declarado a él y a otros congresistas como objetivos políticos de acciones encubiertas. Además, el senador Cepeda reveló cómo se estaba gestando una operación de inteligencia ilegal y desprestigio en contra del entonces candidato presidencial Gustavo Petro y el Pacto Histórico. Orquestado por agentes del Estado, miembros del Partido Centro Democrático, empresas privadas de redes sociales y algunos periodistas de medios de comunicación. De otra parte, en el 2020, en el marco de los perfilamientos hechos por el Ejército Nacional, la Corte Suprema de Justicia le informó que su nombre aparecía en un archivo denominado, entre comillas, casos especiales,
trabajos especiales, o sea, como quien dice, los perfilaban y también mirar a ver si los podían eliminar. Tremendo eso. De hecho, hay una columna periodística de Juan Poe donde se habla mucho de esa parte y se menciona una cifra superior a los 4.000 millones que utilizaron para pagar para esa ¿cómo se puede decir eso? Ciberseguridad. O sea, ese plan de espionaje y de escudriñar y perfilar, inclusive alternativos también, periodistas alternativos y políticos. Y obviamente con fines oscuros. Bueno, bueno, punto aparte. En este contexto, el movimiento Amnistía Internacional denunció en el 2021 que Pegasus fue utilizado para espiar a activistas, periodistas y figuras políticas a nivel mundial, según una investigación basada en la filtración de 50.000 números de teléfono de posibles objetivos de vigilancia. Este software facilitó violaciones masivas de derechos humanos en todo el mundo, afectando a jefes de Estado, activistas y periodistas. La investigación reveló que, entre comillas, este software es el arma preferida de gobiernos represivos para silenciar a la prensa, perseguir a activistas y reprimir la disidencia, poniendo en riesgo la vida de numerosas personas, cierra comillas. Dada la gravedad de la denuncia y los elementos presentados contra el expresidente Iván Duque, el senador Iván Cepeda considera fundamental investigar si el exmandatario permitió el uso de este software para interceptar comunicaciones privadas en Colombia, sin los debidos controles legales. Además, la denuncia solicita verificar posibles abusos de autoridad, desviación de fondos y violaciones de derechos humanos, lo que podría implicar responsabilidad penal para el expresidente. Pues yo digo una cosa, si la justicia camina como tiene que caminar, este señor debe terminar en una cárcel, porque lo que hizo el señor es muy grave. Y si realmente la justicia de nuestra patria no pone el ejemplo de hacer la correcta acción de justicia, pues así mismo, ¿qué creen que puede pasar? Que muchos delincuentes se estarán riendo y estarán diciendo, no, si es que eso, los jueces, magistrados y toda esa gente es corrupta, esos no se van a poner a juzgar a estos personajes, porque no. Entonces, no, aquí tiene que haber un precedente, aquí tiene que haber una acción, aquí tiene que investigarse obligatoriamente, no que se quiera, sino obligatoriamente, porque el pueblo lo exige. Wow. La presunta responsabilidad de Duque variará según su grado de implicación, ya que podría ser autor directo si se demuestra que ordenó su adquisición o uso, coautor si colaboró en la planificación y ejecución con funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI, o autor mediato si usó su posición de poder para facilitar el delito a través de otros. Es decir, por cualquiera de los tres ejes, el señor no se salva. Cualquiera de los tres pudo haber sido. Obviamente que en forma, digamos, como va aquí en el nivel, autor directo pues tiene muchos años más y implicaciones muy tremendas. Coautor un poquito menos y autor mediático un poco menos, pero todas son tremendas y de hecho pues no se salvaría. Ojalá le pudieran hacer un juicio bien tremendo a este expresidente y ojalá que todo lo que este tipo posee, porque prácticamente muchas cosas que posee son robadas, deberían pasar a la SAE o a donde sea. Y yo pienso que con todo lo que Duque ha quitado, con todo lo que sea, con lo que él y todas sus amigas, su comitiva, toda la gente con la que él trabajó, porque la mayoría podrían ser prácticamente corruptos, pueda que algunos se salven, pero la mayoría de pronto están así. Pero de hecho, fácilmente con todo eso se podría pagar una reforma. O se podría pagar la deuda externa, porque según ahí decía 116 billones que se están debiendo en algunos de sus rubros, ¿no? Pero tremendo, porque
O sea, esto es una cosa que solamente pasa en Colombia. ¿Qué pensará otros presidentes de otros países viendo todo esto? ¿Qué pueden hacer? Yo creo que otros presidentes de otros países lo menos que dicen es, a ese señor le dan la pena de muerte por una alta corrupción. De verdad que sí. Como en China, por ejemplo, hay pena de muerte para los corruptos. Entonces, tremendo. Es abismal. Es abismal. También podría responder por omisión si no tomó las medidas necesarias para evitar el uso ilegal del software, lo que lo haría corresponsable del acto ilícito, de ese acto ilícito. Entonces, eso es lo que se está en este momento contando del hecho y pues esperamos los colombianos que el ejercicio de esa demanda no quede en una gaveta como los del señor Uribe, que quisieran estar en la gaveta, o de muchos corruptos que quisieran, o muchos corruptos que prácticamente están en la gaveta. En este momento, el gobierno por lo menos tiene algo bueno, y es que, bueno, cuenta con la Defensoría del Pueblo, que apoya, cuenta con la Fiscalía, que apoya, cuenta con la Contraloría General de la República, que está apoyando. En el Congreso cuenta con el pacto histórico y por lo menos con el presidente de la Cámara de Representantes, que eso pues ayuda mucho. Cuenta con el director de la DNP, Departamento Nacional de Planeación, con el DPS, con Gustavo Bolívar, cuenta con Carlos Carrillo, director de la UNGRD. O sea, alrededor del presidente Gustavo Petro hay muy buenas fichas que entre todos pueden ayudar para que efectivamente se pueda lograr que se le dé la pena al señor Iván Duque, porque la verdad lo merece. O sea, el señor hizo muchas cosas mal y debe, todo esto se debe de judicializar. Así como tanto que dicen que no sé qué, que el presidente Gustavo Petro, que ellos. Seguro que si todo este escándalo no fuera de Duque, si no fuera del presidente Petro, ya mejor dicho, el presidente Petro estaría en una cárcel hace ratos. Pero como el señor Iván Duque no es Petro, ¿no? Entonces el señor Iván Duque entonces goza de impunidad, entonces el señor Iván Duque puede pasar, puede caminar por las calles tranquilo, como si no hubiera pasado nada, mientras que todo lo que pasó, tanta gente que sufrió, la gente que sufrió en el estallido social del 2021, la gente que sufrió en la reconstrucción de Providencia San Andrés, todo eso tiene que marcar, todo eso tiene que pesar, porque no se puede dejar que esto se pase impune. Bueno, amigos y amigas, eso es todo en este video. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.